Bueno, iniciamos hoy la segunda parte de nuestra serie Fundamentos, ¿sí? Nos vamos a demorar por ahí unas 4 semanas, ¿sí? ¿Cuál es la meta? La tenemos ahí. Obtener una percepción más profunda del amor paternal de Dios hacia nosotros y actuar de nuevas formas sobre la base de que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ¿se alcanzan a ver esta copa? ¿Sí? ¿Los de atrás? ¿Sí la ven? Muy bien. Imaginémonos querer meter aquí todo el mar que hay en nuestro planeta. ¿Qué? ¿Sí? Así nos sentimos cuando queremos entender a Dios. ¿Es querer meter a Dios en nuestra pequeña mente? ¿Sí? Y personas como usted y como yo, con nuestra mente finita, querer entender a Dios sería una locura. Nunca lo podemos hacer. Hay que partir de esa parte, ¿sí? Pero Dios nos ha dado su palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que en ella Dios mismo nos habla de cómo es Él, su carácter, sus valores, su moral. Tenemos la palabra, ¿sí? Y Dios, recuerden, siempre es Dios, el punto de partida es Dios. Dios en su sabiduría, en la Biblia, en su palabra, se nos revela y quiere enseñarnos y mostrarnos un poquito de su grandeza y de lo que necesitamos saber sobre Dios. No podemos saber todo sobre Dios, ¿sí? Mire, recuerden la meta, ¿sí? Tener más claridad, más profundidad sobre el amor paternal de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la oración cómo inicia. Padre nuestro. Eso es revolucionario, porque en el Antiguo Testamento nunca se dirigía a Dios de esa manera, nunca. Y cuando Él dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, cambió todo, con esas 2 palabras, todo lo cambió. Y la meta de este estudio que tenemos ahí es llegar a conocer a Dios de una manera más poderosa y a la vez personal, ¿sí? Y téngalo claro, por favor, ¿sí? No hay tema más importante en esta vida. Esto es lo más importante en la vida de una persona: conocer a Dios. Esto es lo más importante. Muy bueno todo lo demás, estudiar, la carrera, el trabajo, todas esas cosas. Todo eso es bueno. Pero lo más importante en la vida de una persona es conocer a Dios, ¿sí? Pero tenemos que acercarnos
a este tema, a este estudio, al conocer y aprender de Dios, con dos actitudes. Una, con actitud expectativa. Es con expectativa. ¿Qué quiere decir con expectativa? Ansiosos, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos va a mostrar? No yo, es lo que Dios nos va a mostrar en su palabra sobre Él. Con expectación y con humildad. Con humildad. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que no podemos llegar con la actitud, vamos a estudiar de Dios. No, vamos a estudiar de Dios. Vamos a humildemente abrir su palabra, leerla, analizarla, orar y humildemente aceptar y entender lo que Dios quiere mostrarnos sobre Él, sobre lo que cada uno necesitamos saber de Dios. ¿Por qué? Mire, recuerden, no hay tema más importante en esta vida que conocer de Dios. Es lo más importante, ¿sí? Dios es tan importante y tan grande, y lo que creemos de Él es tan importante, escuchen, que solamente con cambiar una pequeña idea de nosotros con respecto a Dios puede transformar totalmente nuestra vida. Una sola cosita, un solo cambio que hagamos, una sola cosa que entendamos de Dios va a transformar totalmente nuestra vida, ¿sí? Mire, pensemos, ya es donde quiero que lleguemos en esta parte, ¿sí? Actuar de nuevas formas sobre la base que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Dios, la persona de Dios, Dios tiene que tener un impacto tan grande en nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Que debe de afectar absolutamente todas nuestras cosas en el diario vivir. Y aquí nos vamos a dar duro. ¿Listos? Arranco con los señores, varones, siéntense. ¿Qué pasa? Cuidadito con eso que hemos estado acostumbrados. Venimos el domingo, estamos 2 horitas acá y yo los veo a todos tan lindos, tan queridos, guapos, bien vestidos, las señoras cachacas. Aleluya, gloria a Dios, y levantamos las manos y cantamos muy lindo. ¿Qué pasa cuando llegamos a la casa? A veces unas porquerías completas. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque no tenemos un concepto claro y sano de Dios. Me explico. Lo que usted cree acerca de Dios, lo que creemos acerca de Dios, tiene que marcar todas las cosas, todo lo que vivimos todos los días de nuestra vida, absolutamente todo. Ejemplo, si tenemos un concepto claro y sano de Dios, ¿qué va a pasar con lo que vemos en internet? ¿Qué va a pasar? Hay cosas que ¿qué? Sandra, que no miramos. Hay cosas que no miramos.
Si yo tengo claro un concepto de Dios y de lo que Dios dice sobre el matrimonio, ¿cómo debemos ser los esposos? ¿Cómo debemos tratar a nuestra esposa? Según la Biblia. Como a vaso frágil, ¿sí? Pero algunos piensan que las señoras son de ese vaso que se tira y no se rompe. Le dan contra el mundo. Pero decimos creer en Dios. Mi relación con Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. Absolutamente, ¿sí? Cuando vienen las pruebas de dolor, de enfermedad y angustia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las decisiones que tomamos todos los días. A veces pensamos que lo de Dios es el domingo, aquí 2 horitas. Nos vamos y dentro de 8 días lo volvemos a saludar. Dentro de 8 días venimos con el baldado de todos los pecados que cometimos esa semana. Lo tiran aquí al pastor y ya, me voy livianito y dentro de 8 días vuelvo y traigo otro viajado. Ojo. Les decía al grupo de anoche, ¿qué pasa? Nos reunimos con las personas en el trabajo, los familiares, y cuando las personas están hablando hoy en día, ¿cómo hablan? Esto está muy mal, esto está llevado, ¿qué más? Todo negativo, todo negativo, todo negativo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Ah? Sí, sí, hermano, esto está llevado. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? No, nuestra respuesta, no, todo está bien, ¿sí? La filosofía del pibe, todo bien, tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, esto está así. Por eso necesitamos de Jesús. Por eso nuestra fe está puesta en el Señor Jesús. Por eso Dios sabe hasta dónde va a llegar y confiamos en Él. Que Él nunca nos ha abandonado, nunca nos abandonará. ¿Sí? ¿Me hago entender? Mi relación con Dios tiene que afectar todo, absolutamente todo. Voy a trabajar. ¿Qué hago? Señor, ¿qué? Señor, hoy voy a trabajar. Me voy a encontrar con muchas personas que necesitan de ti. El Señor nos pone personas difíciles delante de nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Orar. Aquí en nuestra mente. Señor, ¿cómo le hablo a esta persona? Señor, dame sabiduría. Señor, calma su corazón. Señor, muéstrame. Todo es Dios, 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 Dios. Si no tenemos eso claro en nuestra vida, no hemos entendido a Dios, ¿sí? Por eso tenemos que acercarnos hoy con un corazón humilde para este tema de la persona de Dios. Y más que, lo he dicho y vuelvo y lo repito ahora, ¿sí? Estamos llegando no para llenarnos de conocimiento de Dios, sino para que, con humildad, decirle, Dios, ¿qué? Muéstranos qué necesitamos saber de ti. ¿Yo qué necesito saber de ti? Recuerden lo que dije ahora. A veces con una sola cosa, aún pequeña, que yo cambie de saber cómo y quién es Dios, puede transformar mi vida totalmente, totalmente. Y para este estudio
vamos a examinar 3 verdades claves. La primera, Dios es real, Dios se revela y Dios es relacional. Dios es real. ¿Sí? Ahí en sus hojitas, no lo voy a tratar ahorita, ¿sí? Ustedes si quieren tómenle una foto, lo llevan para su casa, ¿sí? Antes de meternos a Dios es real, abajo hay una observación más detallada. ¿Qué aspecto tiene Dios? Ese estudienlo ustedes en su casa, ¿sí? Para los que les gusta tomar la fotico, tómela y la lleva, ¿sí? Eso lo va a estudiar usted en su casa. ¿Qué aspecto tiene Dios? Pues, ¿Dios es qué? Dios es espíritu. ¿Y qué aspecto tiene? Dios es espíritu, ¿sí? ¿Sí? Ay, que está hecho a imagen y semejanza de... Dice que hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere decir que Dios, ¿qué? ¿Se parece a nosotros? No. ¿No? ¿Nosotros nos parecemos a Dios? No. Porque Dios es ¿qué? Es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Pero bueno, metámonos ahora en la primera parte. Dios es real. Dios es real. ¿Qué sucede? ¿Sí? Dios no es un personaje de una historia o de un cuento. Jamás. ¿Cierto? Cuando uno está en el colegio, en la universidad y estudia filosofía, y los que estudiamos en un colegio religioso, había una clase de argumentos a favor de que Dios existe, de la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y a los estudiosos, y es de que, recuerden esto, la Biblia nunca habla, ¿sí? Ni trata de mostrar la existencia de Dios. La Biblia no hace eso. Jamás. Mire lo que dice Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, la Biblia, desde el principio, queda por sentado que existe Dios. Punto. No entra diciendo, mire, les voy a demostrar que... No. De entrada. ¿Sí? Y podemos ver la creatividad de Dios en lo que Él ha hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Sí? Da por hecho que la existencia de Dios, ¿sí? Y fijémonos en lo siguiente. Cualquier persona a través de la historia, cualquier ser humano, aún de la tribu metida en la selva por allá, ¿qué tienen estas personas? Algo en su corazón les dice que ¿qué? Que hay algo más grande. Algo más grande. ¿Sí? Eso está ahí. En el principio creó Dios. Punto. Está dando por hecho que Dios está ahí. ¿Sí? Romanos 1:19-20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A mí me encantan esos versículos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por eso decíamos hace un momento, no es que vamos a aprender de Dios, ¿sí? Sino que humildemente nos acercamos a decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí que necesito saber de ti? Y Él se va ¿qué? A manifestar. Y dice, ¿sí?, que lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible, ¿en qué? Ahorita vamos a ampliar esto. Hechos 14, 16, 17, ¿quién lo tiene? En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No nos ha dejado sin qué. ¿Sin qué? No nos ha, ¿sin qué? Sin sustento. Mire, detengámonos un momento. ¿Sí? Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y a una noche a otra noche declara sabiduría. Detengámonos un momento. La creatividad de Dios. Mire, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Bogotá, vayan al planetario. Queda ahí en la 26, al frente del Hilton, del Tequendama. Vayan allá y tienen un teatro, las sillas queda uno medio acostado y empiezan a mostrar lo del universo, ¿sí? Y hacen como un viaje. Empieza en la Tierra se ve grande y empieza a alejarse, y ahí queda uno, la grandeza del universo. ¿Sí? Es una cosa que nosotros no alcanzamos a imaginar. Pero bueno, no nos vamos hasta los confines del universo. Quedémonos aquí. Creatividad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas flores hay? ¿Ah? ¿Cuántos tipos de aves? De peces. De alimentos. A mi esposa y a mí cuando vamos a los pueblos y a las ciudades nos encanta ir a la plaza de mercado. Ver qué cantidad de comida. Miles de años este planeta y Dios hace que todos los días produzca ¿qué? Agua, luz, aire, comida para tantos millones de personas. Tantas cosas. Para que algunas personas se hayan creído el cuento de que todo esto viene de un agua estancada podrida. Un agua que se estancó, se empudrió y que salió ahí una bacteria
y usted llegó aquí después de miles de años por esa bacteria. No, se necesita mucha fe para creer en eso. Prefiero creer en Dios. ¿Sí? La creatividad de Dios. ¿Sí? Solamente pensar tanta variedad que hay en este mundo. Y los seres humanos, mire, todos los que estamos aquí, ninguno somos parecidos. ¿Variedad? De todo tipo. A Dios le encanta la creatividad. ¿Sí? Dice, su eterno poder, su deidad, lo invisible de Él se hace claramente visible. Toda la creación. Segundo, podemos ver la huella digital de Dios en la historia de la humanidad. Hechos 17, ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo? Ana Gloria. ¿Usted? Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fabuloso. ¿Qué está diciendo ahí? Lucas, ¿qué está diciendo ahí de Dios? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué más dice? ¿Qué significa todo eso? ¿Que Dios qué? ¿Que Dios qué? Somos creación de Dios. ¿Sí? Dice, ¿ha prefijado qué? El orden de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, muchachos, muchachas. ¿Qué significa eso? Que Dios qué. ¿Cómo? Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de todo. ¿Dónde están los hombres famosos a través de toda la historia de la humanidad? Muertos. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que Dios sabe hasta dónde llega alguien. Hitler llegó hasta cuando Dios dijo, hasta aquí no más. El presidente de aquí enseguida llegó hasta cuando Dios dijo, ya no más, se va. Y el de aquí también va a llegar hasta donde Dios diga, hasta aquí, no más. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Absolutamente. ¿Sí? Dios tiene su huella digital. ¿Qué quiere decir eso? Que Él controla todo.
Y que algo malo llega hasta cuando Dios diga, hasta aquí no más. ¿Hasta cuándo vamos a vivir cada uno de nosotros? ¿Sí? Hasta cuando Dios diga, bueno, ya cumplió el propósito, venga para acá. A Dios, y a mí me encanta decir esto, porque a veces nosotros queremos lo contrario, a Dios nada lo toma de sorpresa, absolutamente nada. Ay, Dios, es que no te has dado cuenta. Hace rato se dio cuenta. Los que no nos hemos dado cuenta somos nosotros. ¿Sí? Dios tiene su huella digital en todo. Y tercero, podemos ver las acciones de Dios en nuestras vidas. Miremos la historia de Elías y su enfrentamiento contra los falsos profetas en el Monte Carmelo. Usted lo puede leer en su casa. La historia está en Primera de Reyes, capítulo número 18. Bueno, atención a esta parte. Repasemos así rápidamente, ¿sí? La historia del profeta Elías, usted la puede leer despacio en su casa, es fabulosa, ¿sí? El pueblo de Israel estaba vuelto nada, idolatría, paganismo, sacrificios, ¿sí? Y Dios tomó al profeta Elías y hubo un enfrentamiento entre Elías y los profetas o los sacerdotes de Baal. ¿Cuántos eran? 450, ¿cierto? Entonces, hubo como una confrontación, ¿sí? Elías dijo, bueno, si Baal existe, vamos a hacer lo siguiente, pongamos un animal, un sacrificio, y ustedes van a orar a su Dios para que baje fuego del cielo y consuma la ofrenda. Y yo también voy a hacer lo mismo. Pero arranquen ustedes. Pusieron el animal ahí, organizaron todo y duraron horas los sacerdotes de Baal, ¿qué? Clamando, pidiendo, dando latigazos. ¿Y qué pasó? Nada. Nada de nada, ¿sí? Y Elías, quietico, hasta se burló de ellos. Oiga, griten más duro, porque tal vez está, ¿qué? La Biblia no dice, originalmente no dice eso. Dice, de pronto está en el baño. Eso es lo que dice. ¿Sí? Originalmente, sino que la Biblia lo suaviza, la traducción lo suaviza, aquí no. Pero eso es lo que dice. De pronto está muy ocupado en el baño. Y Elías entonces, ¿qué hizo? Échenle agua a eso, más agua. Hizo un canal alrededor, échenle más agua. Oró sin gritar, sin flagelarse, y descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. ¿Sí? Esas son las acciones de Dios. Interesante, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? A los 2 días, a Elías se le olvidó lo que Dios había hecho. ¿Sí? Las mujeres son peligrosas. Jezabel le mandó a decir, como usted mató a mis sacerdotes, lo mismo le voy a hacer a usted. Y se le olvidó a Elías, ¿qué?
las acciones de Dios. ¿Y qué hizo Elías? Salió, corrió, ¿sí? Hasta que llegó al monte y ¿qué dijo? Me voy a morir. Se echó a morirse. Qué interesante, ¿sí? De cuán fácil olvidamos las acciones de Dios. Cuán fácil olvidamos el poder de Dios. Cuán fácil olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la fe vuelve a crecer en nosotros cuando empezamos ¿a qué? A recordar las acciones de Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y ya vamos a cerrar esta primera parte. Creo que ninguno de nosotros hemos vivido una acción tan dramática como la de Elías, ¿cierto? ¿Cierto que no hemos vivido eso? No hemos vivido eso. Pero sí hemos visto las acciones de Dios en nuestra vida. ¿Amén? ¿O no? No los veo así como... No hay entusiasmo. ¿Te recuerdas las acciones de Dios en su vida? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? Señor, sí, lo primero, el pecado y todo eso, ¿sí? Pero este señor está vivo porque Dios permitió y dio la mano a los médicos y está estrenando hígado, ¿cierto? ¿Y eso qué? ¿Quién cuenta eso? Muy poquitos, ¿sí? Tenemos que aprender a ver a Dios a ver las acciones de Dios en todos los actos de nuestra vida, ¿sí? Eso se nos olvida rapidito, ¿sí? El miércoles aquella señora contó una historia muy sencillita, la hermana Gloria. ¿Alguien la recuerda? Nadie se acuerda de lo que Dios hizo con la hermana Gloria Inés. Lo de la cita médica es para julio. Y en ese instante le dijeron, hay un momentico, en este instante acaban de cancelar una. Dígame, ¿qué es eso? Allá es donde tenemos que llegar a entender que todas las cosas que nos suceden son ¿qué? Acciones de Dios. De pronto no son tan dramáticas como las de Elías, pero cuántas acciones de Dios hemos visto en nuestra vida, en el momento más difícil, en el momento más oportuno, cuando pensábamos que ya no había nada, ¿sí? Aún Dios complaciéndonos en nuestros caprichos, ¿o no? En nuestros caprichos, ¿sí? Cosas que, ay Señor, qué rico un helado, y tenga el helado. Y a veces no le damos importancia a eso. ¿Esas qué son? Las acciones de Dios. Por eso les decía, si cambiamos, si Dios cambia, así sea una sola pequeña cosa en nosotros en cuanto a la percepción de Dios, eso va a transformar toda nuestra vida. ¿Y eso qué significa? El primer punto: Dios es real. Dios es real. Por eso en esta parte es tan importante cuando contamos nuestro testimonio, le estamos hablando a otra persona del Señor, ¿sí? Que podamos decirle, mire, Dios es real. Lo he vivido en mi vida, lo veo a cada instante. Puede que a la otra persona crea o no crea, pero eso que usted vivió
nadie se lo quita. Porque Dios es ¿qué? Real, real, ¿sí? Entonces, amados hermanos, ¿sí? Estas semanas, en nuestra etapa de fundamentos, vamos a mirar este tema de Dios. Pídale al Señor que Él le ayude a entender a usted lo que usted necesite saber de Dios. Porque para algunos puede estar muy claro el perdón de Dios, pero para otros no. Para algunos puede estar muy claro el amor de Dios, para otros no. Para algunos puede estar muy claro la seguridad de la salvación, para otros no. Para algunos puede ser muy clara, y esta no nos gusta, la disciplina de Dios, pero a veces la necesitamos. Y Dios nos ama tanto que dice que como nos ama tanto, también a veces ¿qué? Y algunos no lo entendemos. Dios no me quiere, Dios me abandonó, Dios esto, y resulta que Dios lo ama tanto que le está diciendo, tenga hermano, duele. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Esas son las acciones de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero esto, vuelvo y termino con lo de Elías. Cuando nos pasan estas acciones, gloria a Dios, y de verdad, lo estamos con sinceridad, pero a los 2 días no tenemos para el pasaje, uno sí estamos, En 2 días se nos olvida quién es Dios. Y eso no es solamente para esos momentos maravillosos, es para que todos los días, a cada instante, a cada momento, en todas nuestras situaciones. Dios no es solamente para el domingo de 10 a 12, es todos los días. Dios no es solamente para que me perdone mis pecados, es para que mi vida sea luz en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, en el trabajo, con los amigos, todo instante, todo instante. Dios es ¿qué? Real. Dios se revela. ¿Quieres saber cómo Dios se revela? Dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo canal. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor. Aquí estamos, tus hijos, reconociendo nuestra ignorancia, lo poco que sabemos de ti, lo poco que te conocemos. Y a veces lo poco que conocemos lo entendemos mal. Por eso hoy te suplicamos que seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, enseñando a cada uno de nosotros, mostrándonos a cada uno de nosotros lo que necesitamos que tú nos enseñes, lo que necesitamos saber de ti. Y con una sola pequeña
idea que cambiemos sobre ti, oh Dios, esa sola idea puede en ocasiones transformar toda nuestra vida. Tú eres real, Señor. Cuando levantamos nuestros ojos al cielo, cuando miramos a nuestro alrededor, tú eres real, Señor. Cuando vemos tu creatividad, Señor, cuando vemos que tú tienes el control absolutamente de todo, está tu huella digital y las acciones que tú, Señor, has hecho en cada uno de nosotros. Todo nos grita que hay un Dios y creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Creemos que nos amas tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo el que en ti crea, Señor Jesús, nunca se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú eres real, Señor. Tú eres real. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.